Bueno, vamos a dar repaso a lo que vimos en la clase pasada, en donde nos quedamos en el procedimiento de ejecución. ¿Qué es el procedimiento de ejecución? Cuando tenemos un laudo en materia laboral, es una sentencia, ¿sí? Entonces, una vez que la Junta ya acordó esa sentencia, esa resolución en la cual se condenó a una de las partes, ya sea a destituir al trabajador o a pagar una indemnización por algún despido injustificado, etc. ¿Sí? El punto es de que una vez que tenemos ese laudo, esa decisión por parte de la Junta, ¿qué tenemos que hacer? ¿Recuerden qué hicimos? Hacerlo efectivo. Bien. ¿Y cómo lo vamos a hacer efectivo? Bien. Entonces el laudo lo vamos a hacer efectivo. ¿Cómo efectivo? Mediante un procedimiento de ejecución. Vamos a remitirnos por favor al artículo 939. ¿Alguien haga el favor de leerlo? Las disposiciones de este título rigen la ejecución de los laudos dictados por las juntas de conciliación y arbitraje. Son también aplicables a los laudos arbitrales, a las resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de naturaleza económica y a los convenios celebrados ante las juntas. ¿Ok? Entonces, esta disposición nos menciona que la ejecución de los laudos por las juntas de conciliación son también aplicables a los laudos arbitrales. El siguiente artículo menciona lo siguiente. La ejecución de los laudos, que se refiere al artículo anterior, corresponde a los presidentes de las juntas de conciliación o a los de las juntas especiales, quienes dictarán las medidas necesarias para la ejecución, sea pronta y expedita. Entonces, una vez que este laudo ya se va a hacer efectivo, entonces tenemos que ejecutarlo. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a ejecutar? Primero, vamos a ver las vertientes en el caso de un exhorto. ¿Recuerdan cómo lo modificamos o cómo llevamos a cabo el exhorto? ¿Qué tenemos que hacer? Sí, exactamente. Cuando alguna de las partes en las cuales se va a hacer efectivo el procedimiento de ejecución se encuentra en un lugar distinto al que se llevó la demanda, se tiene que hacer efectivo un exhorto. Es decir, tiene que hacer efectivo un aviso por parte del presidente de la junta local, quien es el exhortante, para hacerle saber al presidente de la junta de otra ciudad. Vamos a poner un ejemplo, no sé, en la ciudad de Chihuahua. En la ciudad de Chihuahua va a ser el presidente exhortado. ¿Sí? El exhortante es el que tenemos aquí en Ciudad Juárez, el exhortado es el que va a ser en Chihuahua. ¿Okay? Entonces, le tenemos que hacer saber de que hay un laudo pendiente de ejecutarse. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Vamos a poner el ejemplo del despido injustificado. ¿Qué pasa si una vez que se dicta el laudo, ¿sí? se va a hacer efectivo el procedimiento de ejecución, se le condena al demandado, a pagar X cantidad de dinero al actor? Vamos a poner una cantidad. ¿Okay? Supongamos que en el laudo al demandado se le condena a pagar una cantidad líquida de 800,000 pesos. Vamos a poner una cantidad menor. 800,000 es mucho. Se le condena a pagar 80,000 pesos. ¿Sí? ¿Qué procede? ¿Cómo le vamos a cobrar este dinero
al demandado, que ya se convierte en condonado. ¿Cómo se lo cobramos? Por medio de un procedimiento de embargo. Si cuando se dicta el laudo, ¿sí?, el demandado no puede pagar la cantidad, se declara insolvente. No tengo dinero para pagar. De alguna manera, se tiene que retribuir la compensación al trabajador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si no se le puede cubrir la cantidad al momento de hacer efectivo el laudo, entonces, ¿a qué vamos a proceder? Un embargo. A un embargo, ¿sí? Vamos a proceder a un embargo. Entonces, este embargo se tiene que hacer efectivo. ¿Quién va a realizar ese embargo? Un actuario. Exactamente, un ministro ejecutor o un actuario. Vamos a ver la reglamentación acerca de este procedimiento de embargo. Por favor, vamos a remitirnos al artículo 950. Artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo. Fernando, ¿lo puedes leer, por favor? Artículo 950. Transcurrido el término señalado en el artículo 945, el presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo. El siguiente, por favor. Artículo 951. En la diligencia de requerimiento de pago y embargo se observarán las normas siguientes. Fracción primera. Se practicará en el lugar donde se prestó o prestaron los servicios, en el nuevo domicilio del deudor o en la habitación, oficina, establecimiento o lugar señalado por el actuario en el acta de notificación de conformidad con el artículo 740 de esta ley. Fracción segunda. Si no encuentra el deudor, si no se encuentra el deudor, la diligencia se practicará con cualquier persona que esté presente. Fracción tercera. El actuario requerirá de pago a la persona con quien entienda la diligencia y si no se efectúa, el mismo procederá al embargo. Fracción cuarta. El actuario podrá, en caso necesario, sin autorización previa, solicitar el auxilio de la fuerza pública y romper las cerraduras del local en que se deba practicar la diligencia. Fracción quinta. Si ninguna persona está presente, el actuario practicará el embargo e indicará copia autorizada de la diligencia en la puerta de entrada del local en que se hubiera practicado. Y fracción sexta. El actuario, bajo su responsabilidad, embargará únicamente los bienes necesarios para garantizar el monto de la condena, de sus intereses y de los gastos de ejecución. Oye, gracias. Ok. Según las reglas establecidas en el 951, la diligencia va a ser llevada a cabo por el ministro ejecutor, obviamente en representación de la Junta de Conciliación. Una vez que ya se haya solicitado, vía escrito y se haya acordado por parte de la Junta, el ministro ejecutor se hará cargo de llevar la diligencia de embargo. ¿En dónde? En el domicilio del actor. Pero, como vimos en clases anteriores, ¿cuáles son las vertientes o determinantes que debemos llevar a cabo en caso del domicilio del actor? ¿Qué debemos hacer? Mandar primero un escrito al juez en donde se nos autorice ampliar el tiempo del ministro, donde se nos autorice que no nada más en la casa, sino en la oficina o el establecimiento donde prestó su servicio. Exactamente. Nosotros tenemos que hacerle saber al juzgado, primero, que el domicilio del actor debe estar expresado en autos, ¿sí? Cuando nosotros interpusimos la demanda, interpusimos la litis en contra del demandado, nosotros debimos haber puesto, o debimos haber señalado un domicilio, ¿sí? Un domicilio para el actor, en el cual pues, va a ser efectivo el emplazamiento inicial de la demanda. Claro que vimos otros factores que influyen en caso de que no tengamos el domicilio del mismo. Pero en el supuesto de que sí lo tengamos, tenemos que cerciorarnos de que el actor esté en ese domicilio. De lo contrario, podemos solicitar al juzgador se nos autoricen domicilios diversos.
¿Para qué? ¿Para qué le podemos solicitar domicilios adicionales, por así decirlo, al juzgado? ¿Cómo, perdón? Para cubrir la totalidad del precio que viene fijado en el laudo, por si en un domicilio no se alcanza a cubrir, ir a embargar al siguiente. Exactamente. De alguna u otra manera tenemos que localizar, en este caso ya es nuestro deudor, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tenemos aquí una cantidad que debemos cubrir, que debemos resarcir. Entonces, en ese sentido, tenemos que solicitar al juzgador se nos autoricen domicilios diversos por el caso de que en el domicilio que está previamente en autos no se encuentre al demandado. Ok, bien. La fracción segunda menciona, si no se encuentra el deudor, la diligencia se practicará con cualquier persona que esté presente. El actuario, la fracción tercera, requerirá el pago a la persona a quien entienda la diligencia y si no se efectúa, el mismo procederá al embargo. Entonces, llegamos al domicilio del actor. Dígame. Tengo una pregunta. ¿El embargo se notifica? Perdón. O sea, si tengo que notificar que voy a embargar, no sé cómo explicarlo. O solo llega. Llegas con el actuario. No, lo que pasa es que, o sea, este ya es un procedimiento de embargo, ¿sí? O sea, el actuario llega directamente a notificar y a proceder con el embargo. O sea, no es una notificación en la cual se requiera la presencia posterior en el juzgado o en la junta del demandado, ¿sí? Este ya es un procedimiento de embargo, ya es un procedimiento de ejecución en el cual el actuario llegará directamente a ejecutar lo dispuesto en el acto, ¿sí? Claro, como lo menciona la fracción tercera, el actuario requerirá de pago a la persona quien entienda la diligencia y si no se efectúa el mismo procederá al embargo. El actuario, en caso necesario sin autorización previa, solicitará el auxilio de la fuerza pública y romper cerraduras del local en quien se va a practicar la diligencia. Ese es el caso de que el actuario está facultado para ¿qué? Para proceder, ¿sí? Romper cerraduras en caso necesario. Eso es en caso del embargo. Ahora, ¿qué pasa si ninguna persona se encuentra presente? ¿Se va a ver notificación? ¿Se va a efectuar el embargo? Sí. Si ninguna persona está presente, el actuario practicará el embargo y fijará copia autorizada de la diligencia en la puerta de entrada del local en que se hubiera practicado. Y asimismo, el actuario, bajo su responsabilidad, embargará únicamente los bienes necesarios para garantizar el monto de la condena, de sus intereses y de los gastos de ejecución. Es decir, el actuario está autorizado para ejecutar el embargo, pero tiene que embargar únicamente los bienes que sean necesarios para solventar la deuda. En este caso pusimos 80,000 pesos. ¿Y qué más? Profe, ¿y hay alguien que acompañe al actuario para cerciorarse de eso? Sí, claro, la parte puede acudir con él. O sea, el actuario por sí mismo tiene fe pública, pero el actuario se puede hacer acompañar de la fuerza pública si lo considera necesario. Obviamente nosotros de manera procedimental no nos prohíbe la ley. Si nosotros estamos representando, en este caso, al actor, podemos acudir con el actuario, ¿sí? Para dar fe de que se esté efectuando correctamente la diligencia. Porque de lo contrario, podemos caer en vicios incidentales, ¿sí? Ya vimos también el tema de los incidentes y qué pasa cuando una diligencia no se lleva de manera adecuada. Entonces, el actuario
está facultado tanto para hacerse acompañar de fuerza pública como para romper candados y de embargar los bienes necesarios para cubrir la deuda más los intereses que ésta genere y los gastos de ejecución. Los bienes necesarios para cubrir el monto de la deuda, los intereses y los gastos de ejecución. Cuando hablamos de interés, cuando hablamos de bienes necesarios, ¿sí?, para solventar la deuda o solventar lo estipulado en el laudo, existen algunas reglamentaciones, las cuales vimos. Estas se refieren a los bienes que están exentos de embargo, ¿sí?, los bienes que no podemos embargar. ¿Okay? ¿Recuerdan cuáles son ellos? Bien, vamos a empezar con el patrimonio familiar. El patrimonio familiar está exento de embargo. Esto según lo estipulado en el artículo 952. ¿Por qué está exceptuado? Porque está exento el patrimonio familiar del embargo. ¿No tienen necesarios para la subsistencia de la familia? Sí, exactamente. Son bienes los cuales la familia o en este caso el demandado puede suscribir como patrimonio familiar, el cual no puede ser embargado. De igual manera, los que pertenezcan a casa-habitación, si los bienes que pertenezcan a casa-habitación no pueden ser embargados. ¿Alguien me puede decir algún ejemplo de ellos? La cama. La cama, estufa, refrigerador. Si está dentro, sí. Pues la lavadora. A ver, vamos a abrir un foro de discusión, porque esto es importante. Recuerden que los bienes que nosotros vayamos a embargar, si nosotros estamos del lado del actor, que es el quien va a ejecutar el laudo, estamos del lado de nuestro cliente, ¿sí? Entonces, nuestro interés primordial es proteger a la vez los intereses del cliente. Si nosotros acompañamos al actuario a ejecutar la diligencia de embargo y el artículo 952 nos menciona que la cama, la estufa, el refrigerador no es susceptible de embargo, ¿qué pasa con una lavadora? ¿La podemos embargar o no? Sí. A ver, sí, ¿por qué? Porque no quieres especificada que Pues, No, pero es más fácil lavar mano que una fogata. a ver, vamos a hacerlo en orden. Primero las damas, a ver. ¿Por qué, compañera? ¿Por qué sí? A ver, vamos a hacerlo en orden. A ver, ¿por qué sí podemos embargar la lavadora? Yo diría porque los unos indispensables, a lo mejor es más fácil lavar en lavadora, pero también se puede lavar a mano. Un balde. ¿Y qué tal si Ahí la lavas persona sola. tiene una condición que no puede lavar a mano? Ahí la vas sola. Pero, por ejemplo, Pero por ejemplo, si tienes la ropa sucia, no te vas a morir. A ver, dígame. por ejemplo, ahí si no está especificado, pues no es como lo que no está prohibido, está permitido.
Bueno, claro, siempre ese precepto jurídico puede ser válido. Sin embargo, aquí estamos hablando de enseres domésticos que tienen un costo. Entonces, si vamos a poner el precepto de se puede embargar o no una lavadora, de si puede ser indispensable o no para la subsistencia de una familia, entonces estaríamos hablando ahí de cosas un poco diferentes. ¿Por qué? Todas las lavadoras, bueno, las lavadoras tienen precios distintos. ¿Sí? Podemos encontrar una lavadora que valga 1,000 pesos y una que valga $1,000. Entonces estamos hablando de una diferencia de, no sé, les gusta de un 1000%, ¿no? Sí, más o menos de un 1000%, serían 10 veces más. En ese sentido, tendríamos que evaluar exactamente qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Si nos topamos en el embargo una lavadora que cuesta $1,000, entonces ahí tendríamos que ver, y el actuario sobre todo, el actuario es quien va a decidir, ¿sí? Nosotros no podemos intervenir y decir, no, yo me llevo la lavadora porque yo quiero. No, recordemos que el actuario es la representación del presidente de la Junta, del pleno de la Junta, quien es quien va a ejecutar. Entonces él va a decidir. Sin embargo, nuestra función es estar observando. ¿Okay? Tenemos que tener allí el juicio correcto, porque pasa el mismo ejemplo que les mencioné en la clase anterior. Aquí vemos que es una estufa, una cama, un refrigerador. Obviamente aquí entraría si el embargo se va a llevar a cabo, digamos, aquí en la ciudad, y en julio vamos a embargar un aire acondicionado. Estamos hablando de que nuestra zona geográfica es una zona de mucho calor. ¿Perdón? Lo que pasa es que allí entrarían criterios diversos. ¿Por qué? Porque veríamos si es absolutamente necesaria o no lo es. Estamos de acuerdo que en algunas regiones del país las personas no utilizan los lavadoras. Lo pueden hacer a mano. Eso no sería inconveniente. Una persona no puede dejar de subsistir por la lavadora. Y quizás hay regiones del país que no cuentan con electricidad, o que no cuentan con electricidad suficiente como para estar operando una lavadora. La fracción segunda menciona los que pertenezcan a la casa de habitación siempre que sean de uso indispensable. Siempre que sean de uso indispensable. Aquí ustedes me mencionaron una cama, una estufa y un refrigerador. ¿Sí? En la cama obviamente es el lecho. Ese pues sin embargo. Cuestión de la estufa, pues es la manera en la que se van a producir los alimentos. Que también vimos la clase pasada que hay diferentes tipos. Una estufa de $1,000 puede hacer la misma función que una parrilla de 500 pesos. Entonces las funciones pueden ser las mismas. Y si nos vamos más extremos, existen personas que pueden utilizar una estufa de leña. Entonces, tendríamos que ver la situación en lo específico. De igual manera, el refrigerador. Obviamente el refrigerador es para mantener los alimentos en buen estado. ¿Sí? Ahora, en la clase pasada, yo les mencioné el ejemplo de los utensilios de cocina. ¿Sí? Que existen vajillas costosas, que pueden ser de porcelana, de cubiertos de plata, etcétera, 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 que pueden ser costosos, pero que sirven para lo mismo que desechables. ¿Sí? También eso lo vimos. Entonces, dependiendo de la situación del actuario, tiene que verificar y catalogar qué sí puede ser indispensable y qué no. ¿Okay? Bien. Una vez, chicos, que se realice la diligencia de embargo
que el actuario haya señalado bienes, esos bienes se tienen que rematar. Aquí lo que estamos buscando en el laudo pues es una cantidad líquida. Y para obtener esa cantidad líquida, si nosotros ya realizamos un embargo, se tiene que vender. Tiene que vender esos bienes que se embargaron. Ahora, ¿cómo se tienen que vender? Por medio de una subasta, de un remate. Entonces la ley tiene especificaciones precisas en las cuales nos mencionan cómo se va a llevar a cabo este remate. Vamos a iniciar con el artículo 967. ¿Alguien puede darle lectura, por favor? Concluidas las licencias de embargo, se procederá al remate de los bienes, de conformidad con las normas contenidas en este capítulo. Antes de fincarse el remate o declararse la adjudicación, podrá el demandado liberar los bienes embargados, pagando de inmediato y en efectivo el importe de las utilidades fijadas en el laudo y los gastos de ejecución. Bien, entonces, el artículo 967 nos menciona que se procederá al remate de los bienes de conformidad con las normas de este capítulo, pero nos da una primera opción. Antes de fincarse el remate o declararse la adjudicación, podrá el demandado liberar los bienes embargados pagando de inmediato y en efectivo el importe de las cantidades fijadas en el laudo y los gastos de ejecución. Entonces, la primera preferencia de crédito la tiene el demandado. Siempre y cuando haga ¿qué? Liquide la deuda. Pague en efectivo Inmediatamente. tiene que pagar en efectivo ¿qué? La deuda. En el laudo tiene que pagar en efectivo, lo estipulado en el laudo. ¿Y qué más? Más intereses y gastos de ejecución. Intereses y gastos de ejecución. Bien. Entonces, si el demandado paga en efectivo lo estipulado en el laudo, que en nuestro ejemplo son 80,000 pesos, sumado a los intereses y los gastos de ejecución, podrá liberar los bienes embargados. Caso contrario, si el demandado no libera o no paga, entonces ya daremos paso al procedimiento de remate. ¿Cómo vamos a embargar? ¿Cómo vamos a rematar esos bienes? Las normas están establecidas en el artículo 968. ¿Alguien dé lectura, por favor? Sí. En los embargos se observarán las normas siguientes. A. Si los bienes embargados son muebles, sanción primera. Se efectuará su avalúo por la persona que designe el presidente ejecutor en los casos en que el presidente ejecutor se percate de que el avalúo de los bienes notoriamente